en Venezuela está sucediendo que una de las ramas del poder público está enfrentada y generando conflicto con el resto de los poderes públicos, de espaldas a la obligación que establece el 136 constitucional, que dice que todas las ramas del poder público, todos los órganos y entes deben actuar en cooperación para lograr los fines del Estado. En este caso, tenemos a un sector que llegó legítimamente a la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, a través del voto popular, obteniendo la mayoría de los escaños, y con base a esa mayoría intenta atacar al Poder Ejecutivo. Lo ha hecho públicamente al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, y quizás con quien ha sido más benevolente ha sido con el Poder Moral. Pero ese factor está enfrentado al resto de los factores, pretendiendo además incluso desde el mismo día que llegaron, es bueno decirle a la gente, desde el mismo día que tomaron posesión, que se juramentaron, dijeron, en 6 meses tenemos una vía y debemos haber sacado al presidente Maduro de Miraflores. Ellos no llegaron para legislar, ellos no llegaron para actuar en consonancia con los demás entes del Estado, para lograr los fines del Estado, para salir de la coyuntura que tenemos, sino que llegaron para acabar con el poder legislativo y con ello con la propia Constitución. Eso es un poco el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, se han dedicado a hacer leyes que están de espaldas a la Constitución, a dictar actos que están fuera de sus atribuciones, usurpando funciones del Ejecutivo, usurpando funciones del Poder Electoral. Nunca se pusieron de acuerdo acerca de esa vía para salir del gobierno, entonces proponen renuncia al presidente bajo coacción, lo cual es ilegal, proponen enmienda para cortar los tiempos que constitucionalmente están establecidos del periodo presidencial, tratando de aplicarlo retroactivamente, y el Tribunal Supremo de Justicia, frente a todos los desafueros en sala constitucional, ha tenido que intervenir para decirle, mire, usted tiene una facultad y unas atribuciones que están establecidas en la Constitución. Usted no puede salirse de este marco de comportamiento, porque de lo contrario usted está usurpando funciones y está de espaldas a la Constitución. En primera instancia, cuando ellos toman posesión, se juramentan, tratan de incorporar a 3 diputados, que no son diputados, a 3 ciudadanos que fueron impugnados sus actas de totalización y proclamación por supuestos fraudes en compra de votos. La Sala Electoral del Tribunal Supremo lo suspende y ellos tratan de incorporarlos en enero. Sin embargo, ellos mismos retroceden frente a esta acción y dicen, está bien, reconocemos al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral y no los incorporan. Y entonces empiezan a suceder cosas durante todo este periodo, estos 10 meses, hasta que recientemente los incorporaron definitivamente, desacatando las instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia y poniéndose de espaldas a la Constitución. Ese es el contexto de lo que está sucediendo. Un poder en conflicto con el resto de los poderes en Venezuela. Si tú tienes a una de las ramas del poder público que está atacando desde arriba y desde adentro al sistema republicano, pues tú no estás atacando solamente a la Constitución, no estás atacando solamente al presidente de la República, al Poder Ejecutivo y al Poder Electoral y al Poder Judicial. Tú estás atacando la forma republicana. Ellos no pueden mantenerse en esa actitud permanentemente porque estás obstruyendo el cumplimiento de los fines del Estado. Y habría que pensar en una fórmula constitucional que pudiera ser unas elecciones anticipadas para que sea el pueblo quien dirima entonces el poder constituyente, quien dirima
el conflicto en el cual estos señores han metido a la institucionalidad del país. Porque si bien es cierto, el Tribunal Supremo de Justicia puede meterlos en cintura, imagínate políticamente lo que significaría que se le hiciera un juicio a un diputado por desacato. Habría que allanarle la inmunidad. O sea, el conflicto se crisparía aún más la situación ya polarizada. Entonces, habría que buscar una salida constitucional. Y yo creo que hay que acudir al poder constituyente. Esa puede ser una salida, una solución, quizás no en lo inmediato, porque tú tendrías que agotar todas las vías de negociación y de diálogo con ese sector opositor que no entiende que puede hacer oposición, pero que no puede destruir a la República para llegar al poder. Porque el problema aquí es que ese sector opositor que está en la Asamblea Nacional entiende el poder como, decimos en Venezuela, Juan Charrasqueado: si no gano, arrebato. O sea, si yo no controlo todo, entonces yo destruyo el Estado-Nación. Y eso no lo puede permitir ni la Sala Constitucional ni el resto de los poderes públicos que integran el Estado venezolano. Entonces, ¿hasta cuándo pueden estar en desacato? Tiene que haber una temporalidad, porque no puedes tener incluso a la sociedad en permanente zozobra, en permanente enfrentamiento, en la sensación de ingobernabilidad, que es un poco parte del plan que desde el exterior, ese es el papel que se le ha dado a la Asamblea Nacional en esta coyuntura, que intenta doblegar al gobierno de Venezuela, como sucedió lamentablemente en Paraguay, como sucedió en Honduras, como acaba de suceder en Brasil. En el caso de Argentina es diferente porque en Argentina ganaron por menos del 2%, pero ganaron y se les reconoció. Y ese señor está tratando de desmontar todos los avances en materia social desde su posición de poder. Hasta ahora lo ha hecho, a contravía de lo que planteaba el anterior modelo. Claro, la diferencia es que en Argentina no hubo cambio constitucional que se lo impidiera. En Venezuela hay una constitución que se los impide. El grave problema de esta oposición en Venezuela es la constitución, porque la constitución blinda el sistema, el proyecto. Por ejemplo, tú no puedes abrirle en Venezuela un juicio político al presidente de la República. Si quieres hacerlo responsable de algo, tienes que contar con la autorización del Tribunal Supremo de Justicia. Tú no puedes destituir a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia si antes no interviene el poder ciudadano. Es decir, el poder legislativo no actúa solo. Y ellos pensaron que llegando a conquistando esa colina, ellos podían desmontar la Constitución. Y no les ha sido fácil. No les ha sido fácil porque la ingeniería constitucional planteada no lo permite. La autonomía o la división de poderes es un modelo clásico establecido por el liberalismo, pero además viene de Montesquieu. En Venezuela hay división de poderes, pero hay la obligación constitucional, según el 136, de que todas esas ramas del poder público deben actuar de forma cooperativa para lograr los fines del Estado. Eso no se lo esperaban ellos, porque esa es una nueva teoría que reconoce la independencia de los poderes, pero que los obliga a ponerse de acuerdo para lograr un fin superior, que son los fines del Estado. Eso no lo entienden ellos porque ellos se quedaron en el liberalismo clásico de la división de poderes planteada por Montesquieu, porque ¿cuál es el origen de la división de poderes? Darle viabilidad a la posibilidad de una república que permitiera, con peso y contrapeso, que un poder judicial le pusiera coto a los excesos del rey y un poder legislativo que pudiera legislar sin interferencia del rey. Era realmente una respuesta a la monarquía. Nosotros superamos ese concepto porque Venezuela no solamente tiene una democracia representativa, sino que superó el modelo y tiene una democracia participativa y protagónica. Eso no lo entiende quien está hoy en la Asamblea Nacional porque se quedaron atados a ese pasado.
En Venezuela tanta autonomía de poder hay que el Tribunal Supremo de Justicia le ha dicho al Ejecutivo, eso no es legal, por ahí no se puede ir. Y lo ha hecho en los últimos 15 años. Y el CNE le ha dicho, mira, este no es el camino, es por aquí. En Venezuela se dio un golpe de Estado y el Tribunal Supremo de Justicia dijo que aquí no había golpe de Estado. Y el presidente de la República acató la decisión. ¿Ves? Entonces, la especie de que en Venezuela no haya autonomía de poderes viene dada porque ¿cómo se nombran los poderes en Venezuela? Es un nombramiento en segundo grado. Quien tiene la mayoría en la Asamblea Nacional puede nombrar los poderes. ¿Qué ha sucedido? Que desde que ganó el presidente Chávez hasta ahora, nosotros habíamos tenido la mayoría en la Asamblea Nacional. Y por supuesto, quien decide quiénes han sido las personas que ocupan esos cargos dentro de los poderes públicos había sido el chavismo. Ellos no soportan, fíjate que la lógica de la autonomía de poderes es un doble discurso, porque ellos lo primero que pretendieron hacer fue modificar la ley electoral para nombrar ellos sus magistrados, que sí iban a ser independientes. ¿Independientes de quién? Porque si tú los vas a nombrar, si tú lo que pretendes es nombrar otros magistrados para tener el control de la sala, entonces tú no crees en la autonomía. Autonomía cuando yo los nombro. Son independientes mientras yo los controle. Si yo no los controlo, no son independientes. Entonces ahí hay un doble discurso que hay que desmontar, porque la autonomía viene dada también por la autonomía presupuestaria, por la forma como se nombran a los jueces, que en Venezuela es por concurso. Fíjate, ellos nos acusan de que se decidió a dedo desde el Ejecutivo el nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es falso. El nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia lo hizo la Asamblea Nacional de mayoría chavista. No es como en Estados Unidos, que los jueces de la Corte Suprema, si los nombra el presidente de la República, los aprueba el Congreso y son de carácter vitalicio. En Venezuela duran 12 años. Entonces, tú no puedes criticar un modelo tratando de esconder una realidad que a nivel latinoamericano es así. En prácticamente todos los países del mundo, los jueces del alto tribunal son nombrados por el Ejecutivo. En el caso de Venezuela es un nombramiento en segundo grado y no lo hace solamente la Asamblea Nacional, sino que viene aprobado por el poder ciudadano. Entonces se involucran dos poderes en ese nombramiento. Y con todo y eso siguen diciendo que no hay independencia, que no hay autonomía. No hay autonomía porque ellos no los controlan. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es el control, como históricamente sucedió en Venezuela. En Venezuela, ¿quién nombraba a los jueces en este país? Esa es la historia triste del Poder Judicial en Venezuela, los adecos y copellanos. Y por eso el Poder Judicial entró en una profundísima crisis, no solamente moral, sino de corruptela avanzada. Y el primer decreto que se hace después de instalada la constituyente es un decreto de emergencia para la organización del Poder Judicial en Venezuela. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con el discurso político de cómo posicionar en el exterior de que en Venezuela no hay un Estado de Derecho, y sí lo hay. Mira, aquí está el acuerdo. Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela. Además, el acuerdo plantea defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Nosotros decimos que esto no es nada más sino un ataque desde adentro y desde arriba, por una de las ramas del poder público tratando de destruir la Constitución, valiéndose de una supuesta violación de la Constitución en Venezuela. Fíjate, ¿cuáles son los considerandos? Uno, que el 20 de octubre las rectoras del CNE decidieron sin fundamentos sólidos dejar sin efecto el referéndum. Eso es falso. El referéndum, lo que pasó fue que se postergaron las firmas. El referéndum está vivo. Se postergaron las firmas porque se detectó un fraude, una usurpación de identidad denunciada ante los tribunales penales. Y los tribunales penales, en razón de la violación de un derecho penal que es de orden público,
violación al derecho a la identidad, suspendió los efectos de la recolección de firmas hasta que no subsanaran. Es decir, el Tribunal Penal no les dijo que se quedaban sin derechos políticos, no. Les dijo, usted subsana y prosigue el proceso. Y ellos lo han tergiversado. El segundo considerando es que Venezuela, que está pendiente la designación de 3 rectores. ¿Ve? Entonces ellos deciden que los van a asumir. Pero además dicen que en 2015, de manera irregular y fraudulenta, fueron designados los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando la Asamblea designó a los magistrados estaba en plena función, porque ellos entraron en funcionamiento, la nueva Asamblea, el 5 de enero del 2016. La decisión se tomó en diciembre del 2015. Estaba perfectamente válida, habilitada la Asamblea para ello. Pero además entonces, fíjate, ellos acusan de que está en curso una investigación por la supuesta doble nacionalidad del presidente. La Cancillería colombiana y la Registraduría Civil colombiana le mandó una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional donde le dijo que el presidente no era colombiano, que no había pruebas en ninguna registraduría civil de Colombia de que fuera colombiano. Ellos están utilizando esa excusa. ¿Para qué? Para tratar de montar un juicio político que en Venezuela no existe. En Venezuela no existe el impeachment. La Asamblea Nacional no está autorizada sino para hacer investigaciones y después que determine si hay o no posibilidades de alguna responsabilidad de algún funcionario público, tiene que dirigirse al poder moral. Y el poder ciudadano es quien ejerce las facultades para determinar si hay o no una responsabilidad. Tú no puedes asumirte el poder para ti. Ellos se declararon con ese decreto, con ese acuerdo, en poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, pero además poder moral. Están desconociendo la Constitución. Por eso yo digo que es un ataque desde adentro, porque lo está haciendo uno de los órganos del poder público, pero también desde arriba. ¿Tratando de qué? De destruir la República. Eso es lo grave de este ataque. Lo grave no es que este acto sea inconstitucional. Lo grave es que ellos se han convertido en enemigos de la Constitución. El problema es que el poder legislativo en este país, en este momento, se declaró enemigo de la Constitución. Eso es lo más grave de todo. Yo soy de las que creo que no se puede dejar pasar por debajo de la mesa. A pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia determinó mediante una sentencia que ellos están en desacato y que todos los actos que dicten son nulos de la unidad absoluta, nosotros tenemos que atacar todos y cada uno de esos actos. Y que el Tribunal Supremo de Justicia deje constancia de por qué se considera que eso es un adefesio jurídico. Que sea el máximo tribunal de la República, que es el intérprete de la Constitución. El último intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Los criterios que emanen del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional son de carácter vinculante, son fuente de derecho, son precedentes, lo que decimos los abogados. ¿Ve? Entonces, es importante que se pronuncie el máximo tribunal. Yo sé que es una situación de desgaste, que es lo que están tratando de posicionar, que se desgaste la institucionalidad, pero eso tiene que fortalecernos más porque lo estamos haciendo en el marco de la Constitución. Ellos están tratando de utilizar una Constitución que destruyeron, que a través del decreto de Carmona la dejaron sin efecto, que la quemaron, que llamaron a no votar por ella. Ahora, en el marco de esta misma Constitución, qué bueno que la reconocen, pero entonces están hablando de derecho a rebelión, de derecho a recuperar el hilo constitucional, y aquí las instituciones están funcionando. Si no, ¿cómo te explicas tú que frente a la coyuntura de tener que enviar la ley de presupuesto, no a la Asamblea Nacional para que ejerciera el control político, sino a la Sala Constitucional para que revise su constitucionalidad? Hay un grupo de opositores que entendieron que tienen que respetar las decisiones de la Sala Constitucional.
Porque yo me pregunto, ¿y si esas decisiones te favorecen? Entonces sí las vas a reconocer. Aquí hay un problema de resistencia frente a la autoridad de la Constitución. Importantísimo. Porque el tema es que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Quien la ejerce a través del voto es una de las formas, pero no es la única. Ese es un gran cambio trascendental en la forma de ver el poder en Venezuela. Porque aquí el poder reside en la gente, reside en nosotros, en todos nosotros. No es una cúpula en la Asamblea Nacional, no es la democracia representativa, histórica que nos vendieron, no. Ese es un cambio sustancial. La salvación de este proceso está en la Constitución y en el pueblo de Venezuela. Ahí está, en la conciencia del pueblo, de entender que lo que nos estamos jugando no es solamente el proyecto establecido en la Constitución, sino incluso la propia vida humana, la propia existencia en el mundo. Porque este modelo alternativo es el único que puede garantizar la vida en el planeta. Eso creo yo, firmemente.